simplemente tomando en cuenta o replicando lo que ocurre en muchos sitios en Estados Unidos. Es decir, cualquier norma nueva tiene que tener un estudio, digamos, de costo-beneficio, por decirlo así, un estudio que justifique su existencia. Se supone que en el Perú hay que hacer eso, ¿no? Se supone que en las leyes del Congreso tienen que hacer eso. En cualquier norma, inclusive en los decretos supremos. También, bueno, eso, hacerlo de verdad y ponerlo a consulta previa, es decir, prepublicar y poner esto a consulta previa y que la gente opine, y luego de que ha pasado todos esos filtros, entonces resulta que la norma se justifica realmente, no va a ser costosa, en fin, va a producir más beneficios de los perjuicios que... Es la única forma, es decir, un procedimiento serio para generar nuevas normas. Yo creo que los candados para hacer que, digamos, los procedimientos que tienen que ver con otorgamiento de derechos, licencias, autorizaciones, en fin, todo lo que tiene que ver con la solución de los problemas de la gente, de las empresas, en fin, de todas las personas, tiene que tener llaves y candados de seguridad. Que sea a través de prepublicaciones, que es una fórmula que creo que no ha funcionado adecuadamente porque a veces prepublican, a veces no, es decir, es como... Sí, pero digamos, aún cuando se prepublique, se genera, lo digo por experiencia de una serie de normas que se han emitido con esta vía, ¿no? Hay que buscar una salida. Estamos trabajando las alternativas. Yo creo que una alternativa puede ser básicamente que sea el propio Consejo de Ministros el que determine en ámbitos de orden nacional, por ejemplo, si determinado tipo de trámites requiere que efectivamente deban ser legislados, o si se trata de un trámite inútil, un trámite que no es necesario para ningún tipo de autorización. Lo que tenemos es que hacerle a la gente la vida más fácil. No decía porque si van a utilizar a la población para denunciar las normas y eliminar normas, también usen a la población para evitar que crezcan, digamos, es simplemente completar el esquema. Es una fórmula. Bueno, pero tenemos que ir a una pausa y regresamos. Seguimos conversando con el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, sobre esta, digamos, gran reforma, modernización del Estado, que comenzará en buena cuenta el próximo año. Ojalá que efectivamente esto se concrete en una gran transformación. Bueno, en realidad estamos encontrando cuál era la gran transformación. El asunto me interesa mucho este asunto de el concurso que ustedes van a convocar, que la PCM va a convocar, es un concurso para señalar, para denunciar, digamos, trámites engorrosos, inútiles, mira, abusivos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo va a funcionar? La gente sufre todos los días cuando necesita hacer un trámite en el Estado, sí, sea en una municipalidad, en una agencia del gobierno, cuando quiere sacar un duplicado, en fin, inclusive hasta un notario, ¿no? Entonces, la gente sufre con los trámites, la gente vive complicada, pierde tiempo, pierde horas, a veces tiene que salir del trabajo. Los horarios de la administración, por ejemplo, no son los horarios en donde una persona que trabaja puede conseguir hacer un trámite. Necesitamos hacerle la vida más fácil a la gente y necesitamos que la gente además nos diga dónde estamos mal, provocar. O sea, nosotros no somos un gobierno complaciente y que queremos que las cosas sigan funcionando como están, sino que queremos que la gente nos diga exactamente cómo está sufriendo su relación con el Estado. Y esto se va a lograr, nosotros creemos de esta forma, a través de provocar a la gente para que nos diga qué tan bien o qué tan mal estamos. Seguramente nos va a decir más lo segundo, porque a la hora que va... Pero ¿cómo que provocar? Ya suficiente provocación son los trámites. Bueno, justamente provocarles a decirles que nos digan eso dentro de unas reglas, en el marco de un concurso. Uno presenta un caso en ese concurso. Exactamente. Y si gana una cantidad de dinero, digamos. Exactamente, van a ganar unos premios, pero el premio principal, digamos, para el ciudadano va a ser que ese trámite se elimine. Eliminando ese trámite inútil o ese trámite engorroso o ese trámite que no le agrega ningún valor a la cosa pública y que por supuesto significa un perjuicio para el ciudadano, vamos a estar avanzando y vamos a generar además que el propio ciudadano legitime su accionar y que además se considere como una persona que está aportando al país. Qué interesante. ¿Y de cuántos, aparte de la eliminación del trámite, de cuánto sería el premio, el primer premio? Estamos trabajando eso con la cooperación internacional, eso lo vamos a lanzar ahora en enero. Creo que ¿Con cuál cooperación internacional? ¿Con los alemanes? Estamos hablando con los alemanes, con la cooperación alemana, que está muy interesada en todo lo que es el ejercicio de facilitación administrativa. Están desarrollando un nuevo proyecto con el Estado, muy interesante. Pero lo importante acá es que hagamos que las personas nos digan, que las personas sepan, porque lo sufren. Esto no es un problema
la visión que uno tiene como funcionario del Estado es absolutamente distinta de la visión que tiene el funcionario. Podemos tener probablemente los mismos objetivos en relación a dónde llevar al país, pero en el cómo es el problema, ¿no? Claro. Bueno, y si el gobierno tiene éxito en esto, en simplificar radicalmente, digamos, trámites y regulaciones, reducirá en esa misma medida la corrupción, porque esto lo que hace es fomentar la corrupción, ¿no? Y ahorraremos Entonces, fondos al Estado. En México se ahorraron 7.000 millones de dólares. Fue un ejercicio impresionante. Estamos muy motivados con la experiencia. Vamos a tener más plata para no poder gastar. No, ahí te equivocas, porque vamos a ver, no sé, hemos presentado cuál es el balance final, digamos, de cómo viene la ejecución presupuestal, ¿no? Hemos batido récords en ¿Por qué habrán hecho, pues, que para que eso que en las 2 últimas semanas han pasado de 40 a 75, ya me parece, pues, que han comprometido gastos tú eres una persona informada, sabrás. Mira, por ejemplo, el caso de defensa, ¿no? El ministro Cateriano recibió el 23 de julio, que fue que él ingresó a la cartera, un ministerio con menos de 6% de ejecución presupuestal, ¿no? Cuando normalmente debería estar pues a la mitad, ¿no? 50%. Él está cerrando el año con 92% de ejecución, probablemente inclusive alcance más. Cateriano es un genio, ¿qué ha hecho? Bueno, hemos estado conversándolo en el Consejo de Ministros, ha recibido la felicitación general de la gestión, es el ministro que mejor gestión ha realizado a nivel de ejecución presupuestal de gastos de inversión. ¿Ah? En los últimos años las proyecciones han sido, la verdad, que bastante bajas, ¿no? El año 2007, por ejemplo, la ejecución de inversión pública del gobierno nacional fue apenas del 36%, fue el primer año de gobierno de García. El 2008 fue 42%, el 2009 56%, el 2010 59%, el 2011 fue 81%. El año pasado, que compartimos el gobierno, digamos, anterior y el gobierno actual, fue un año atípico. Todos los analistas señalan que este 81% de gastos de inversión de ejecución presupuestal fue bastante atípico, pero ahora cerraremos el año con 83%, y creo que es una cifra muy importante, pese a todas las críticas de todos los analistas, ¿no es cierto?, y los opinólogos que decían que este era un gobierno ineficaz. Les hemos demostrado la eficacia en la gestión pública. Habría que ver con la calidad, mucho trabajo y con calidad, por supuesto, y sin corrupción, que es lo más importante. La calidad del gasto es... Y sin corrupción, creo que es lo más importante. ¿Sí? Además. ¿Sin corrupción? Sin corrupción. Este es un gobierno que tiene como una de sus banderas la lucha contra la corrupción. Pero, por ejemplo, en la última encuesta que ha publicado el Barómetro de las Américas, que hace unas encuestas a nivel de toda América, de todo el hemisferio, resulta que el Perú es uno de los 2 o 3 países que sufre de mayor victimización por corrupción. Es decir, donde la gente le preguntan, en el último año usted ha tenido que hacer un pago, un soborno, algo. El Perú está entre los primeros, es decir, el Perú es donde más más corrupción hay. Es la sensación, que tiene el ciudadano, porque cuando sale de la esquina lo aborda un guardia, o en un juicio tiene un problema, y es lo que digamos funciona culturalmente en el país, ¿no? Pero digamos, en la conducción de la cosa pública en general, el ejemplo que está dando el presidente Humala y en general la conducción del gobierno, vamos a cerrar el año con todos los ministerios con el cumplimiento de los estándares mínimos o básicos de la ley de transparencia en cuanto a los portales institucionales. Estamos publicando las agendas de todos los ministros en el portal institucional. Tenemos un plan de derechos, un plan de lucha contra la corrupción que hemos aprobado, y ya está además plasmado en una norma, en un decreto supremo que ha sido aprobado por el Consejo de Ministros. Plan que además focaliza la especificidad de corrupción en los ámbitos, digamos, típicos, ¿no? La policía, el INPE, el sector salud, el sector educación, estrategias focalizadas que tenemos que establecer. El estándar... Tienen todavía que establecer. Estamos además estableciendo el estándar mínimo a partir de la legislación internacional, a partir de las convenciones tanto de la OEA como de Naciones Unidas de lucha contra la corrupción. El Perú, por ejemplo, no ha establecido determinadas normas de orden internacional como responsabilidad, por ejemplo, de las empresas en estos temas. Y vamos a legislar en esta materia. Uno de los aspectos que se ha visto este año, por ejemplo, es que en el ámbito de corrupción, la empresa privada
no sale muy bien librada, ¿no? La corrupción viene del ámbito privado. Y bueno, porque es la única forma de, me imagino, sí, para pero los empresarios no habían tenido esto como parte de su agenda. Hoy día lo tienen claramente, los empresarios están muy preocupados en poder hacer mejores prácticas y poder separar la paja del trigo de quienes están realmente afectando la limpieza en los negocios en el Perú, ¿no? ¿No sería bueno tratar de buscar firmar pactos antisoborno digamos, con gremios empresariales, con los estudios de abogados? Lo hemos hecho. En el caso suscribimos un pacto para justamente que todas las compras del Estado se encuentran libros de soborno. Lo hemos hecho con la CONFIEP, lo hemos hecho con la Sociedad Nacional de Industrias y con la Cámara de Comercio de Lima. Esto fue una noticia muy interesante porque además esto plantea... Ni se ha dado a conocer. Bueno, es que lamentablemente la prensa pues no pone las cosas buenas, ese es el problema. Bueno, pero yo que leo todas las noticias, las buenas y las malas, no recuerdo haber escuchado... Eso fue a los 2 meses que inició el gabinete. Esto es una noticia... Eso debería tener pues difusión para que realmente haya fiscalización de que eso se cumpla, si no es una declaración lírica, ¿no? Si un empresario que forma parte de estos gremios comete actos de corrupción, de sobornos, en fin, y es detectado, por supuesto que esto debe implicar que esta empresa sea retirada del gremio. Eso es uno de los objetivos, de poder señalar a quienes están cometiendo actos de corrupción, ¿no? Yo creo que eso es importante. El otro día me contaban, por ejemplo, que nosotros hicimos un embargo a través de la Procuraduría Anticorrupción de la persona que fue el protagonista del primer video, ¿no es cierto?, de la corrupción de Fujimori y Montesinos, que luego de un trabajo de búsqueda de información, porque no existía esa data en la Procuraduría, encontramos que habían 1.000 millones de soles de reparaciones civiles no pagadas. Y creo que parte de lo que nos toca a todos los ciudadanos es saber señalar a las personas de alguna manera, ¿no? Yo creo que las personas son evidentemente libres, cada uno de pensar como quiera, pero no es posible que en sectores sociales estemos compartiendo escenarios con personas que han sido condenadas por corrupción y que sean aceptadas socialmente, ¿no? No, de acuerdo. Aquí es una batalla bien complicada porque la cosa se está agravando cada vez más. En esta encuesta del Barómetro de las Américas de la victimización por corrupción, digamos, la institución que aparecía como más corruptora, o a la que había que corromper más, a pagarle más, era la policía de lejos. Yo me imagino que todos, de alguna manera, se topan con la policía por alguna u otra razón. Si atacáramos el problema de la corrupción en la policía, si agarráramos el tema de la corrupción por sectores, por áreas, es la estrategia que hemos planteado. Y no atacar, pretender atacar todo a la vez, sino, ¿no? Focalizar. Si focalizáramos bien en la policía y redujéramos la policía, bajaríamos mucho la victimización por corrupción. Pero claro, esto supone, por ejemplo, no abandonar lo que se ha abandonado. Se comenzó este año con un proceso que parecía un programa muy interesante para dejar el 1 por 1 o el 24 por 24. Es eso que los policías trabajan un día y descansan el siguiente. Entonces tenemos policías a medias, policías que están cansados y bueno, pues eso no son policías de verdad, ¿no? Ese programa comenzó con 13.000 policías, creo, pero ahora ha sido abandonado. El próximo año ya no se va a continuar. Aparentemente no habría demostrado resultados. Bueno, no sé qué ha pasado ahí. Entonces nos vamos a resignar como país a tener una policía de medias y por lo tanto corrompible. Bueno, eso es un tema que se está evaluando, pero lo importante en este momento es que en la reforma policial que acabamos de promulgar se está enfatizando muchísimo el tema de control disciplinario. ¿Ya? Eso es muy importante porque en la policía ha habido desde hace bastantes años un relajo disciplinario. Hace poco, cuando se ha capturado esta banda en el norte, que ha sido una captura muy importante, yo quisiera destacarla, la Gran Familia. La Gran Familia era una organización criminal que tenía penetradas una serie de estructuras, estaban en el Poder Judicial, había un juez, habían fiscales, periodistas, policías, y digamos, se ha desmantelado esta organización. ¿Era una organización de qué? ¿De extorsión? Extorsionadores, secuestradores, homicidios, en fin. ¿No eran narcos? No, era una organización criminal, una banda delincuencial, pero que se ha llegado a detectarla por el tema del lavado de activos, que también es una importante contribución, creo yo, de la nueva legislación que existe a partir de este año, que ha permitido y que va a permitir, evidentemente, que podamos desmantelar